Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Villarreal, yo soy de Monterrey, Nuevo León, soy productora, gestora y bailarina de danza contemporánea. Es un gusto y un placer para mí estar aquí con ustedes platicando sobre este tema, que es un tema que me apasiona mucho y que pues me ha llevado a encontrar nuevas formas de seguir ejerciendo mi profesión. Yo soy productora ejecutiva del proyecto escénico La Fábrica de las Cosas Pendientes. Esta pieza de danza contemporánea obtuvo el apoyo del Estímulo Fiscal para las Artes, EFIARTES o EFIDANZA, en el año de 2017 para llevar a cabo la producción de este proyecto. Y en el 2019 nos aventuramos a aplicar de nuevo a esta convocatoria, pero ahora para llevar a una gira por varios estados de la República este proyecto. Gracias a este proyecto es que ahora podemos estar en Guadalajara presentando nuestra obra aquí en el festival. Y pues bueno, les voy a platicar el día de hoy qué son los estímulos fiscales, cómo funcionan. Voy a tratar de hablarles a grandes rasgos de este estímulo y pues bueno, platicarles un poco en base a mi experiencia y a lo que a mí me ha tocado vivir en relación con este estímulo fiscal. Pues la verdad de las cosas es que para mí este estímulo ha significado pues una oportunidad real de poder ejercer mi carrera como bailarina y bueno, en mi caso como productora de artes escénicas, porque realmente no existe pues otra forma de poder producir y crear puestas en escena de gran formato pues con montos como los que el estímulo fiscal te permite. La verdad, sí, también les soy muy honesta, para mí llegó un momento en que hubo como una cuestión que yo creo que en algún momento todos los bailarines me atrevería a decir que la hemos tenido, que es cómo le hago para seguir bailando, cómo le hago para vivir de la danza. Y pues sí, en mi caso, en algún momento yo llegué a la conclusión de que quería y tenía que aprender a producir y a autogestionar mis recursos para poder llevar a cabo pues mi profesión. En ese momento no existían los estímulos fiscales cuando yo empecé a dedicarme a la producción y fue hasta 2017 cuando se abre esta posibilidad y que pues bueno, decidimos aventurarnos y con muchas dudas, con mucho miedo y pues realmente con el miedo de que quizás no teníamos la capacidad ni quizás tampoco la trayectoria para que nos dieran un estímulo como estos, pues con todo y ese nervio, con todo y ese miedo decidimos aplicar y pues la gran sorpresa fue haberlo ganado. Entonces, pues bueno, gracias a pues como a ese atrevimiento, ¿no? Como de decir, pues no importa, sé que hay gente que tiene más trayectoria que yo, sé que hay gente que tiene más conocimientos artísticos, inclusive que puede ser más talentoso que nosotros, pero pues también creo que algo muy importante en todo esto es el atreverse, el confiar en ti, en tu trabajo y pues el atreverte a aplicar a cosas nuevas y hacer cosas distintas porque pues realmente no sabemos qué pueda estar pasando o qué pueda haber del otro lado, ¿no? Entonces, pues bueno, el día de hoy quiero platicarles un poco sobre qué son los estímulos fiscales, cómo funcionan estos estímulos fiscales y qué hay que hacer para obtener un estímulo fiscal. Tengo una presentación que me gustaría compartirles. ¿Qué son los estímulos fiscales? ¿Qué es EFIARTES? EFIARTES es el estímulo fiscal para las artes. Es un estímulo que Secretaría de Hacienda lo promueve con el fin de que las personas físicas o morales puedan aportar hasta el 10% de su ISR, es decir, de sus impuestos, de su impuesto sobre la renta, para la producción artística nacional. Todo esto está regulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta en el artículo 190. Creo que algo de lo más importante y de lo más interesante, y esto es algo que le importa mucho pues a los aportantes, a las empresas que nos dan sus impuestos para producir, es que este tipo de estímulos le da la posibilidad a la empresa de conocer desde un inicio a dónde es que se dirige el 10% de sus impuestos. Permitiendo este tipo de cosas, permiten que haya más transparencia en la ejecución de los recursos. Como antecedentes, me gustaría platicarles un poquito de dónde viene este estímulo fiscal. Me imagino que ya han escuchado del estímulo fiscal para el cine, EFICINE,
que este estímulo tiene, híjole, no me sé exactamente cuántos años, pero me atrevería a decir que alrededor de 15 años existiendo. Y a raíz de, pues, de este tan afortunado y atinado antecedente de esta gran creación de este estímulo, es que la comunidad teatral empieza a buscar la posibilidad de, pues, de tener la misma posibilidad de tener este estímulo. Es hasta el 2010 que la senadora y actriz María Rojo y algunos otros miembros de la comunidad teatral empezaron a darse a la tarea y pues a buscar esta posibilidad. Es súper importante mencionar que Eficine definió y marcó una diferencia muy importante en la producción de cine a nivel nacional. Antes de Eficine se estaban produciendo alrededor de 8 películas al año, 8 películas mexicanas al año, y una vez que Eficine empezó a existir, el número de esta producción creció a alrededor de 50 películas al año. Estamos hablando que es un número monumental, enorme, y todo esto sucedió gracias a los estímulos fiscales para el cine. Entonces, pues claro, la gente de teatros empezó a cuestionar lo mismo, pues ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros no? ¿Cómo lo hacemos para poder tener lo mismo? Y bueno, pues es gracias a la senadora María Rojo, que también es actriz, que se logra este mismo estímulo para el teatro. Y no es sino hasta el 2017 que este estímulo se abre y se abre esta bolsa y se genera esta posibilidad para que no nada más el teatro tenga este estímulo fiscal, sino que también ahora ya existe Efidanza, Efiartes Visuales, Efilibro, Efimúsica e inclusive tenemos otros 2 rubros que no son de las artes, pero que es Efideporte y Eficiencia. Para esto funciona como una especie de bolsa, digamos que en la bolsa de Efiartes entra Efiteatro, Efidanza, Efiartes Visuales, Efimúsica y Efilibro. Y para todas estas disciplinas artísticas existen 150 millones que pueden ser destinados para la producción artística nacional. Algo que es importante mencionar es que el dinero no se divide de forma equitativa, es decir, no se dividen los 150 millones en estas disciplinas, sino que el dinero se reparte realmente dependiendo de la cantidad de proyectos pues, que entren. Al final de cuentas, también para que un proyecto, un proyecto sea beneficiado para ser, sea seleccionado para ser beneficiado por los estímulos fiscales, tiene que tener muchas características, no nada más artísticas, sino también administrativas y de producción, cosas que vamos a ver mucho más adelante. Pero creo yo que es por esa razón por la cual no dividen el monto de manera exacta, porque quizás en una de esas puede ser que lleguen muchos proyectos de Filibro muy buenos y muy viables y quizás no lleguen tantos proyectos de música, por así decir. Es desde a partir del 2017 es que el resto de las artes, además de teatro, pues que tenemos la posibilidad de poder aplicar para estos estímulos. ¿Cuáles son los objetivos principales de estos estímulos fiscales? Normalmente los estímulos fiscales, porque existen estímulos fiscales no nada más de las artes, existen varios estímulos fiscales que sinceramente desconozco todos los que existen, pero los estímulos fiscales son creados para promover cierta actividad económica y buscar el desarrollo de esa determinada actividad. En este caso estamos hablando del arte y la cultura. Algo que es súper importante siempre dejar muy claro, el estímulo fiscal es para el contribuyente aportante, no es para nosotros como artistas. Algo que también, pues bueno, desde ahorita quiero también explicar y dejar en claro es que el estímulo fiscal siempre va de la mano con un aportante, con una persona física o persona moral que pueda o desee aportar sus impuestos para la producción artística nacional. Es entonces ahí donde entra que el beneficio o el estímulo fiscal es para esta persona física o persona moral que está llevando a cabo o ejerciendo como este estímulo, porque lo que sucede es que a quien le dan el estímulo es para este contribuyente y cómo son estos estímulos es que se le generan ciertas reducciones en su carga fiscal o en su carga tributaria y gracias a esto pues logramos que las empresas puedan involucrarse pues en el ámbito cultural y pues que de alguna forma se conviertan en pues responsables socialmente hablando
del tema de la cultura y las artes. Algo que es muy importante mencionar, creo que ese es un tema que todos conocemos, es que existen distintas políticas de mecenazgo y de patrocinios. Es súper importante siempre tener muy claro, sobre todo si vas a ir en búsqueda de un aportante, es súper importante tener claro que el mecenazgo, los patrocinios y los donativos no tienen absolutamente nada que ver con un estímulo fiscal, que es una aportación. Y esto es algo que me gustaría dejar muy claro porque también justamente cuando vas en busca de tu empresa, te puedes topar con que como las empresas no conocen estos estímulos para las artes, muchas veces no conocen los estímulos fiscales, te topas con que lo primero que te dicen es, no, no, gracias, no damos donativos. Y algo que es muy importante siempre dejarles claro es que esto no es un donativo, esta es una aportación de sus impuestos. La diferencia entre un donativo y un estímulo fiscal es que un donativo es el momento en el que una persona igual, física o moral, decide por sus propios medios y por su propia decisión donar parte de su ganancia o de sus bienes, ya sean en especie o en efectivo, decide donar esta cantidad a un proyecto artístico cultural. Cuando esto se trata de un donativo, quiere decir que este donativo va a ser deducible de impuestos, que ese es un error muy grande con el que me topo siempre, inclusive dentro de las empresas, pero también es un error, una confusión que tenemos, ¿no? Como, sí, los estímulos fiscales son deducibles de impuestos. No, porque los estímulos fiscales son los impuestos y los impuestos no se pueden deducir. Entonces, siempre tienen que dejar muy claro cuando vayan a acercarse a una empresa a buscar la aportación de sus impuestos, dejarles muy, muy claro que esto no es un donativo, sino que es la posibilidad de aportar un porcentaje de sus impuestos para la producción de arte y cultura en nuestro país. La diferencia de un estímulo fiscal es lo que menciono, que a diferencia del donativo, que es mi dinero que yo como persona física acepto donarte, y que ese dinero que yo te dono a ti va a ser deducible de impuestos. Eso quiere decir que si yo como persona física decido aportar para tu proyecto 100,000 pesos, ese dinero que yo te done, yo no voy a pagar impuestos por esos 100,000 pesos. Eso quiere decir que es un monto deducible de impuestos. La diferencia de los estímulos fiscales es que, como les menciono, son los impuestos y es simplemente la posibilidad de que esta persona física o persona moral pueda aportar un porcentaje de sus impuestos para la producción de arte. Creo que este es como la columna vertebral y el meollo de todos los asuntos con las empresas, porque me he topado y me han colgado el teléfono y me han dejado de contestar correos y me han cerrado muchísimas puertas porque justamente creen que les estoy pidiendo un donativo. Pero en el momento que ellos entienden que esto no es un donativo, que es un estímulo fiscal y que simplemente se trata de la posibilidad de acomodar un porcentaje de tus impuestos en este proyecto cultural en vez de dárselo a Hacienda, en ese momento la relación con la empresa cambia por completo y en ese momento genuinamente te empiezan a escuchar y empiezan a tener un interés por tu proyecto. Entonces, por eso siempre recuerden tener ustedes muy, muy claro la diferencia entre un donativo y un estímulo fiscal e inclusive sugiero dejar de llamar a los estímulos fiscales deducibles de impuestos porque eso pues no existe. ¿Cómo es que funciona la aplicación de estos estímulos fiscales? Bueno, aquí voy a tratar de ser muy clara y tratar de no revolverlos. Actualmente, este año FIARTES hizo un cambio en la forma en la que se ingresaban los proyectos artísticos a la plataforma. Bueno, antes, la plataforma, que les voy a estar platicando mucho de esta plataforma de FIARTES, la plataforma de FIARTES es una plataforma de Secretaría de Hacienda y a través de esta plataforma es como se hace, es como la comunicación directa con el comité interdisciplinario. FIARTES está conformado, el comité de FIARTES, perdón, está conformado por un comité interdisciplinario con gente de Secretaría de Hacienda y con gente de Secretaría de Cultura. Entonces, esta plataforma es tu plataforma, es tu comunicación directa con este comité.
Tu proyecto lo vas a subir a través de esta convocatoria y todos los avances, una vez que tu proyecto se ha beneficiado, todos los avances, reportes, cambios, etcétera, todo lo vas a hacer siempre a través de la comunicación con esta plataforma. Entonces, ¿cómo funcionan los estímulos fiscales o cómo funciona la aplicación de estos estímulos fiscales? La convocatoria de FIARTES se abre todos los años en el mes de marzo y abril, si no me equivoco, porque este año, como les comenté, FIARTES cambió un poco las reglas y los meses han estado cambiando, pero normalmente la convocatoria abre en el mes de marzo. Esto quiere decir que la plataforma de FIARTES se abre para que nosotros podamos ingresar nuestros proyectos, nuestra carpeta artística, y esta plataforma está abierta durante 15 días nada más. Es decir, nosotros como artistas y productores tenemos 15 días para subir nuestra carpeta artística a nuestra plataforma virtual de FIARTES. Una vez que nosotros subimos nuestros proyectos artísticos a la plataforma, el comité se toma alrededor de 2 meses para revisar los proyectos y dar un veredicto que no es el veredicto final, porque entonces lo que sucede es que tenemos ahora una lista de proyectos susceptibles a ser beneficiados por el estímulo fiscal para las artes. Esto quiere decir que tú entras con tu proyecto artístico solamente. Ahorita más adelante les voy a platicar qué información lleva esta carpeta artística. Pero lo único que tienes que hacer es meter tu carpeta artística. Como les comenté, FIARTES acaba de hacer un cambio este año y el cambio fue que hace todavía un año tú entrabas a la plataforma y entrabas al concurso, por así decir, de FIARTES con tu carpeta artística, pero entrabas de la mano con tu aportante, entraban los dos juntos desde un principio. Entonces, desde un principio, tanto al proyecto artístico como a la compañía aportante, pues se les hacen todas sus revisiones y checan todo lo que ellos tienen que revisar y juntos sacaban la lista de proyectos y juntos, por así decir, ganaban este apoyo. Ahora eso cambió. Ahora lo único que hay que hacer como artistas y productores es subir nuestra carpeta artística sin la empresa. Entonces, aquí viene el primer filtro. Tú mandas tu proyecto, FIARTES lo revisa, resulta que sí eres un proyecto susceptible para recibir el estímulo fiscal, entonces tu proyecto va a aparecer en una lista de proyectos susceptibles para ser apoyados. Posterior a esto, se vuelve a abrir una ventana para que ahora la empresa aportante sea la empresa que elija qué proyecto quiere apoyar y entonces la empresa aportante tiene que meter su documentación oficial que está vinculada al proyecto que quieren apoyar y suben esa información. Entonces, digamos que aquí viene el segundo filtro. Una vez que FIARTES ya cuenta con la información artística del proyecto y con la información fiscal de la empresa de la empresa aportante, en ese momento viene esta segunda revisión de proyectos, viene esta segunda vuelta y, por último, 2 meses después de que la empresa sube sus documentos, es que aparece esta lista definitiva. Esta lista la encontramos en el Diario Oficial de la Federación y ahí ahora sí ya va a aparecer la lista definitiva de los proyectos beneficiados con el estímulo fiscal. Aquí les menciono en la plataforma es que, y una duda siempre muy grande es, ¿y cómo me dan a mí el dinero? O cómo la empresa demuestra ante FIARTES que me dio este dinero y no se va a meter en problemas con el SAT. Muy sencillo, con un comprobante fiscal que al momento que la empresa aportante te lo transfiere a la cuenta del representante legal, en ese momento, con ese comprobante digital, es con el que la empresa aportante, el siguiente año que le toque hacer su declaración anual, va con Hacienda y le dice, mira, Hacienda, yo tengo que pagar 120,000 pesos de impuestos, pero como ya le di el 10% a esta empresa, aquí te voy a pagar nada más el 90% de los impuestos y el 10%, aquí está mi comprobante fiscal, que ya se lo di a este proyecto. Con eso, nada más la empresa tiene para demostrar que ya hizo ese pago o esa aportación de sus impuestos. ¿Cuáles son las ventajas y los retos? Porque son muchos, ventajas bastantes y retos todavía más de tener este apoyo. Ventajas, es un apoyo que está enfocado a la producción de proyectos escénicos, teatro, danza, música.
bueno, también como libro, ya como lo mencioné anteriormente, pero bueno, el de estímulo fiscal para la danza es un apoyo solamente para las artes escénicas. Una gran característica y una gran ventaja de esto, a diferencia de cualquier otro apoyo o beca que pueda existir en el país, es que puedes recibir hasta 2 millones de pesos para llevar a cabo tu proyecto. Esto no quiere decir que todos los proyectos cuestan 2 millones de pesos. No, tú puedes hacer un proyecto solamente de 100,000 pesos, si eso es lo que cuesta tu proyecto. El límite son 2 millones. Tú tienes la posibilidad, como lo mencioné en el siguiente punto, el presupuesto puede ser definido por el productor y puede ser invertido y manejado a su propio criterio. Algo que está muy padre de FIARTES, que fue algo con lo que yo me topé en un principio, que a diferencia de otros apoyos, de otras becas, que tienen como muy estructurado cómo tienes que presentar el proyecto, cómo tienes que hacer el presupuesto, en qué te puedes gastar el dinero y en qué no. Aquí te dan literal toda la libertad para que tú hagas tu proyecto como tú mejor lo consideres. Te permite crear, producir y difundir de manera profesional y libre tu proyecto artístico. Obviamente siempre y cuando libre, siempre y cuando tu proyecto tenga pues la viabilidad artística y pues estas características que lo pongan en este lugar a diferencia de otros proyectos, ¿no? O sea, a lo que voy con esto es que los proyectos que aplican para los estímulos fiscales sí tienen que ser proyectos perfectos y tienen que ser artísticamente muy viables y también tienen que ser a nivel de producción y administrativo muy viable. Algo también muy interesante es que una empresa productora o un productor de FIARTES puede estar solicitando de FIARTES recurrentemente. No hay un límite, inclusive una parte de las reglas explica que una empresa responsable del proyecto de inversión tiene la posibilidad de estar ejecutando 2 proyectos de FIARTES a la vez, siempre y cuando estés al corriente con tus obligaciones de reportes y que no estés fallando en lo que tú dijiste que ibas a hacer. Como productor y como empresa responsable tienes la posibilidad de estar aplicando un proyecto, otro proyecto, 2 proyectos al año. Y siempre y cuando tú estés haciendo las cosas bien y siempre y cuando entregues tus reportes, hagas tu proyecto como dijiste que lo ibas a hacer, puedes seguir pidiendo FIARTES de aquí hasta el fin de los tiempos. Como retos que tenemos, FIARTES es una convocatoria y es un apoyo complejo. Se necesita, pues mucha paciencia, mucha templanza también, porque la verdad es que a veces sí te puedes sacar de quicio, tanto trámite, son muchísimos trámites lo que aplicar a uno de estos proyectos implica, y no nada más al aplicar, sino al momento de ya tener tu apoyo, implica realmente demasiado conocimiento de causa de lo que estás haciendo. Uno de los retos más importantes es que exige la participación de un contribuyente aportante. Sin contribuyente aportante no hay estímulo fiscal. O sea, este dinero viene directamente de los impuestos de la empresa. Entonces, sin estímulo fiscal, sin empresa aportante no existe tu proyecto. El conseguirlo es aquí donde, esto es una opinión mía, sinceramente, pero el conseguirlo sí es responsabilidad del proyecto artístico. Con esta nueva regla que hizo FIARTES, con este nuevo cambio que les menciono que hizo FIARTES, que anteriormente los proyectos entraban de la mano con su empresa y que ahora ya cambiaron esa situación y que ahora entra tu carpeta artística, la idea es que las empresas aportantes por sus propios medios entren a esta como base de datos que Secretaría de Hacienda despliega y que los contribuyentes aportantes indaguen, investiguen, analicen las carpetas artísticas de cada uno de los proyectos y por su propia decisión elijan escoger alguno. En mi experiencia no funcionó. Ahorita para esta última ventana de FIARTES metimos varios proyectos y la verdad es que no logramos conseguir una empresa y lo que yo aprendí es que sigue siendo responsabilidad de la empresa conseguir sigue siendo responsabilidad del artista conseguir a tu aportante. Puedes o no conseguirlo, lo único es que si lo dejas para que ellos sean los que te busquen a ti, pues
probablemente no te vayan a elegir porque probablemente algún otro artista ya se acercó con ellos y ellos ya escogieron un proyecto. Entonces, como recomendaciones, desde el principio que están empezando ustedes a crear y a conceptualizar su proyecto y su carpeta artística, es empezar a tocar puertas con las empresas. Otro de los retos muy importantes es que te exige operar con total formalidad fiscal, es decir, tienes que estar dado de alta ante Hacienda, ya sea como persona física o como persona moral, y tienes que estar al corriente de tus obligaciones fiscales siempre. Requiere de un amplio conocimiento en el tema de la producción y administración de proyectos escénicos. Es súper, súper importante tener en consideración que podemos ser unos grandes artistas y tener muchísimo talento artístico y sobre la escena y como bailarines, pero si no tienes conocimiento administrativo y de producción y de temas de contabilidad y de temas fiscales, va a ser súper, súper complicado que puedas acceder a uno de estos apoyos, y si accedes a él, va a ser muy complicado que, lo puedes terminar de forma óptima, pero en mi experiencia sí creo que es muy necesario que tengas mucho conocimiento previo antes de aplicar a esto, porque, bueno, yo mucha de esta información la he ido conociendo con el paso del tiempo y la verdad es que me he topado con pared N cantidad de veces. Son cosas que obviamente te hacen aprender, pero sí sugiero siempre tener un equipo de producción y un equipo administrativo que conozca esta información. Porque si lo hacen solamente la parte artística, el director artístico, el coreógrafo y los bailarines, en mi parecer, pues no es un trabajo artístico. Los bailarines y el director artístico y el coreógrafo, su lugar es en el aula, ensayando, entrenando. Hay todo un equipo de producción y administrativo y contable que tiene que hacerse cargo de toda esta parte. Entonces, uno de los retos más importantes es que tú tienes que tener un proyecto artístico que esté sustentado de igual forma por la parte artística como por la parte de producción y administrativa. Un reto muy, muy grande, y que es algo que a mí me pone de nervios siempre, es que un incumplimiento, por más pequeñito que sea, en las reglas generales, puede derivar a la revocación de un estímulo. ¿Qué es la revocación de un estímulo? Que Secretaría de Hacienda te diga, cometiste un error, te quitamos el apoyo. Y eso trae N cantidad de problemas. Obviamente, nunca queremos que nos hagan una revocación de estímulo, pero pues es un reto, ¿no? Porque la verdad es que sí es complicado estar al tanto de tanta información, y por eso insisto en esta necesidad de siempre tener un equipo de producción y administración a cargo. Como he estado mencionando, administrativamente es muy complejo. Los documentos que se presentan para aplicar son muchos y muy complejos. Esta no es una carpeta común y corriente, es una carpeta compleja. Yo después me río con mis amigos porque siento que después de hacer carpetas de FIARTES es como si hubiera hecho la tesis que nunca hice. Este tipo de proyectos demandan un seguimiento impresionante, o sea, no hay forma que te puedas desconectar un segundo de esto. Una vez recibido el estímulo, el productor o el representante legal del proyecto deben cumplir con distintos requisitos. Y es por eso que hago como mucho hincapié en el tema y en la división de la parte artística y la parte de producción, porque pues justamente eso, la parte artística está en el aula, está creando, está desarrollando el concepto artístico, y la parte de producción y administrativa están dedicándose a lo suyo, están en la oficina trabajando. Y por eso yo creo que es como muy complicado, sinceramente lo veo hasta imposible, que sea solamente como un equipo artístico que pueda desarrollar todo esto. No lo recomiendo. Yo, en esta experiencia de este proyecto de la Fábrica de las Cosas Pendientes, me aventuré y tomé la decisión de tanto ser la productora ejecutiva de este proyecto, pero yo también estoy en escena en el proyecto, yo también soy intérprete y bailarina, y la verdad es que no se lo recomiendo a nadie. Es muy complicado y requiere mucha demanda. Pues bueno, al estar haciendo las dos cosas, tienes toda esta demanda física de estar entrenando, de estar ensayando toda la mañana, pero pues toda la tarde tienes que dedicarte a estar produciendo un proyecto. Entonces, vuelvo otra vez a lo mismo. Si no tienen un equipo de producción, vayan, corran y busquen uno. Es súper importante tenerlo. ¿Qué tengo que hacer para conseguir un FIARTES? Pues bueno, primero que nada, tener un proyecto escénico. Puedes tenerlo ya listo, puedes tenerlo conceptualizado en tu cabeza para bajarlo en un papel, escribirlo y que te den el dinero
para poder crear tu proyecto escénico desde cero. O sea, es decir, tú puedes aplicar para un nuevo montaje o puedes aplicar para darle circulación a una obra que ya existe. O pueden ser ambas. No tienes que quedarte con una o con otra. Puedes hacer la mezcla de las dos. Tienes que tener una ERPI. Esta va a ser una palabra que van a escuchar todo el tiempo durante su aplicación de los estímulos fiscales. El ERPI es la empresa responsable del proyecto de inversión. Esto puede ser una persona física o una persona moral. Pero siempre, todos tenemos que tener una. ¿Qué pasa con esta ERPI? Esta es la persona que tiene que estar al tanto de sus obligaciones fiscales, tiene que estar, obviamente, dado de alta ante Hacienda y, como acabo de mencionar, tiene que estar al corriente de sus obligaciones fiscales. Como les comentaba, hay que mostrar viabilidad artística, administrativa y de producción. No es nada más mostrar una, mostrar la otra. Hay que demostrar todo. Hay que hacer la carpeta artística, la cual debe contener toda la documentación que los lineamientos y las reglas de FIARTES solicitan. Los proyectos escénicos deben demostrar que cuentan con un amplio equipo de trabajo calificado y experimentado para llevar a cabo el proyecto que están presentando. Y bueno, como ya les mencioné, para eso es necesario no solamente contar con los bailarines y el director artístico y el coreógrafo, hay que tener este equipo de producción. Y perdónenme que sea tan incisiva y que haga tanto hincapié en esto, pero en la experiencia que he tenido con estos 2 años de este proyecto, híjole, la verdad es que me he dado cuenta que no soy nada y no soy nadie sin mi equipo de producción y administración. Es súper, súper importante y además tener un equipo en el que confíes, obviamente, ¿no? O sea, si no lo tienen, pues empiecen a buscar a darle como esta profesionalización, porque justamente los estímulos fiscales lo que nos permiten es profesionalizar nuestro trabajo. Entonces, en esa medida, si nosotros estamos pidiendo 2 millones de pesos para hacer un proyecto, pues tenemos que demostrar toda esa capacidad de producción, ¿no? Entonces, justo eso, o sea, este apoyo a los estímulos fiscales para mí ha sido la posibilidad y la oportunidad de profesionalizar mi trabajo y llevarlo a otro nivel de empresa cultural. Ya no soy nada más como una compañita ahí artística que de repente, pues, igual chance y le pagan ahí tantito si se presenta o ganan de las entradas del público. No, o sea, aquí te están dando un montón de dinero para que hagas realmente un proyecto escénico como tú lo quieras hacer, pero eso creo que nos obliga a todos, pues precisamente subir de escalón nuestros proyectos, a profesionalizarlos y a tener un equipo que pueda ejecutar y desarrollar estos proyectos. ¿Qué es la carpeta artística? Es esta tesis tan hermosa y preciosa que todos vamos a tener que hacer. Si no hicieron tesis como yo, pues ahora la van a hacer. Este es el documento visual en donde de manera escrita y visual, perdón, les presentas tu proyecto al comité de FIARTES. Y es con este documento escrito que FIARTES va a decir si te apoyo o no te apoyo. Entonces es súper importante que en ese documento pues ustedes sean lo más claros, lo más concisos, tratar obviamente de no rebuscar mucho como la justificación y la forma de operar el proyecto, lo más directo, lo más claro, lo más conciso. ¿Qué incluye esta carpeta artística? Toda esta información obviamente viene en la página de FIARTES, todo esto viene en las reglas, en los lineamientos, etcétera. Pero aquí para condensarles un poco la información, les platico. La carpeta artística está dividida en 5 rubros, por así decir. 1, la propuesta escénica. Esto es la descripción del proyecto, la justificación, los objetivos, metas, conceptos, bocetos o mood boards de la escenografía, música y vestuario. Esa es como la parte principal de tu proyecto, ¿no? Es como tu carpetita donde vamos a ver, donde el comité va a poder ver qué es tu proyecto artísticamente hablando, ¿no? Bueno, artísticamente a nivel visual, pero también en esa parte es muy importante que tú demuestres que tienes como que esta parte de producción como solventada, ¿no? En la descripción del proyecto, no es nada más describir el proyecto de la parte artística, sino también describir cómo vas a ejecutar este proyecto en la parte de producción, ¿no? O sea, es decir, describir cómo se va a llevar a cabo este proyecto a nivel de producción. Me refiero a todos los temas de calendarios, de presupuestos, de contratos, de contabilidad. Y a lo que voy con esto,
regreso a lo mismo siempre, es demostrar que tu proyecto tiene esta capacidad artística, pero que también tiene toda esta capacidad de producción. El segundo punto es la documentación del personal creativo de producción y elenco. Se piden cartas de confirmación, se piden semblanzas, identificación oficial, pasaporte, etc. Súper importante mencionar, solamente por no dejarlo fuera, que obviamente en estas semblanzas, pues nosotros tenemos que demostrarle al comité que el equipo con el que estamos trabajando, pues tiene la capacidad profesional y el nivel profesional para llevar a cabo estos proyectos. El punto número 3 es el presupuesto y el esquema financiero consolidado. Como les comenté anteriormente, FIARTES te da la posibilidad de tú ejercer tu presupuesto y crear tu presupuesto como mejor convenga para tu proyecto. Entonces, en ese sentido, como que el productor tiene como mucha libertad para definir como cuáles van a ser las partidas presupuestales de cada cosa, ¿no? Obviamente siempre tenemos que ser también muy claros y estar como muy, pues como muy apegados a la realidad, ¿no? O sea, también hay algo importante. Si FIARTES ve que hay un número que está como muy elevado o algún número que no concuerda, voy a decir un ejemplo. Tenemos a un bailarín que tiene 15 años de trayectoria y tenemos a un bailarín que tiene 5. Quizás no va a ser lógico que le paguemos lo mismo al bailarín de 15 años de trayectoria que al de 5. Yo entiendo, y quizás no estoy muy de acuerdo con ello, que el tiempo que se le implica y que uno como bailarín le está dejando ese proyecto, pues es el mismo, ¿no? Pero también hay veces hay que pensar como comité. Entonces son de las cosas que uno tiene que empezar como que también a decidir, y no es algo que el comité te vaya a definir si está bien o está mal. Tú como productor tienes esa libertad de poder hacerlo como tú quieras. Entonces nada más siempre les recomiendo como tener como mucha claridad y también como mucha sensatez en por qué pones ciertos montos a ciertas cosas y por qué pones montos a otras cosas. Lo que puede pasar en caso de que el comité de FIARTES vea que el monto se excede a lo que ellos consideran, pues lo único que va a pasar es que FIARTES lo va a recortar el presupuesto. Y si tú solicitaste o si tú pediste, por decir algo, 50,000 pesos para X cosa y a ellos no les parece, lo que va a pasar es que en vez de 50,000 te van a decir, bueno, yo considero que no necesitas 50,000, te dejaré 40. Entonces ya habría entonces que hacer el ajuste presupuestal de acuerdo a lo que FIARTES te permitió. La siguiente parte serían las estrategias de difusión, que pues bueno, es igual de importante tener como una agencia de difusión, de marketing, que te lleve a cabo toda esta estrategia. Hay que presentar una estrategia con números, con pautas, con tirajes, y pues obviamente esta estrategia de difusión tiene que estar como muy apegada y muy ligada al tipo de proyecto, al tiempo que dura tu proyecto. Y pues con esta estrategia de difusión nosotros tenemos que demostrar que pues el proyecto va a tener como toda la difusión, venga la redundancia, que el proyecto necesita para llevarse a cabo. Y por último, hablamos de materiales adicionales que, bueno, esos ya varían dependiendo del tipo de proyecto que apliques, pero materiales adicionales pueden ser el video de la obra completa, en caso de que el proyecto ya haya sido estrenado, fotografías, links de prensa, entrevistas, radio, todo eso. Normalmente los materiales adicionales se solicitan cuando es un proyecto o una obra que ya se estrenó. Cuando es una obra que apenas se va a estrenar o se va a crear, pues difícilmente tendríamos pues, todo este material adicional. Muy importante es que toda esta información que les acabo de mencionar de estos 5 rubros siempre debe de ir soportada con documentos probatorios, tales como les mencioné antes, cartas de participación firmadas por todo el equipo, cotizaciones del presupuesto. Nosotros, con todo el presupuesto que presentemos, tenemos que soportar cotizaciones. Si vas a hacer compras, si vas a hacer viajes, si vas a hacer adquisición de algo, siempre hay que poner una cotización de por medio, pues para justificar por qué estás pidiendo esa cantidad de dinero, ¿no? Imágenes, mood boards, conceptos, bocetos, etcétera. Cartas de invitación a los teatros, súper importante, ese sí es necesario, es una de las reglas, documentos que piden es que pues el proyecto tiene que tener una salida al público y esta salida al público tiene que estar confirmada o tiene que estar como a través de una carta, ya sea una carta de invitación de algún teatro, ya sea una carta de intención del teatro de recibirte en caso de que ganes el apoyo, ya sea un contrato o un convenio en caso de que sea un teatro que tú vayas a rentar.
Pero bueno, muy importante tener en consideración, que toda esa información se tiene que poner siempre como un soporte de todo lo que tú estás solicitando. ¿Qué pasa cuando mi proyecto es beneficiado por el estímulo fiscal para las artes? Pues lo primero que hay que hacer una vez que tu proyecto es beneficiado, es inmediatamente notificar a la empresa para que comience el trámite de la transferencia. Aquí empieza la parte jugosa porque pues es ya cuando nos van a dar el dinerito, ¿verdad? Algo muy, muy importante que tienen que tener en cuenta es que estos trámites a nivel empresarial normalmente suelen tomar entre 1 y 3 meses. ¿Por qué? Porque las empresas normalmente lo que hacen para poder depositarte un dinero en una cuenta es que te tienen que dar de alta como proveedor. Entonces, los trámites internos de las empresas nunca nos los van a compartir, son totalmente desconocidos para nosotros, pero en mi experiencia lo que me he dado cuenta es que ese es el tiempo más o menos que las empresas tardan en darte de alta. Tú preguntarás por qué se tardan tanto si solamente es un pequeño trámite. Yo tampoco lo entiendo, pero sí hay que tener muy claro eso desde el principio cuando te acerques a tu empresa, porque, y ya me pasó en una ocasión, que el último día para poder recibir la aportación es el 31 de diciembre del año en curso que tu proyecto fue apoyado a las 11:59. Al momento que el reloj marca el 1 de enero del año que entra, tu estímulo fiscal ya dejó de existir, ya no te van a dar el dinero, se acabó. Entonces, es por eso que hay que ser muy, muy, muy quisquillosos y muy incisivos con la empresa de conocer cuánto tiempo tarda el trámite de alta para también poder como mediar eso, ¿no? Porque, bueno, los resultados de FIARTES salen más o menos entre octubre y noviembre. Imagínense que si la empresa se tarda entre 1 y 3 meses para darte de alta y el resultado salió en noviembre, no van a alcanzar a darte de alta y a darte el dinero. Y eso ya me pasó a mí una vez con una empresa. Nos dieron resultados el 30 de noviembre y la empresa no alcanzó a darnos de alta y pues ya lo perdimos. ¿Qué pasa si lo pierdes? Tienes que volver a aplicar el otro año. Y pues obviamente tienes que notificarle a la empresa que hay que hacer el trámite pues con un poco más de tiempo de anticipación, ¿verdad? ¿Por qué solamente tengo hasta el 31 de diciembre? Porque el estímulo fiscal es válido solamente en el año en el que se le está otorgando este crédito fiscal a la empresa. Si nosotros vamos a aplicar un estímulo fiscal en marzo de 2022 y en el 2022 salimos beneficiados, la empresa solamente te puede dar el dinero en el transcurso del año 2022. No hay más. Así es como funciona la regla y pues hay que apegarnos a ella. ¿Qué pasa cuando mi proyecto es beneficiado? El tema de los reportes. A diferencia de otras becas, de otros apoyos gubernamentales que se tiene normalmente como a un tutor que te está guiando, que está revisando tu proyecto, etcétera, con FIARTES no existe eso. No hay un tutor, no hay nadie que te esté revisando que estés haciendo las cosas bien o las estás haciendo mal o lo que sea. No hay nadie. Aquí están confiando en ti y en tu profesionalidad. Y lo único que nos piden es que tenemos que entregar reportes. Estos reportes, aquí se los despliego de cualquier forma. Es súper importante tener las reglas muy, muy claras, pero aquí les platico un poquito de estos reportes. Son básicamente 5 reportes los que hay que entregar. 1, el reporte inicial. Este reporte es un reporte a modo de escrito libre, en donde se explica cuáles han sido las actividades que se llevaron a cabo y en donde se tiene que entregar ya como la documentación oficial de los contratos, convenios o cartas de participación de los teatros ya firmado por ti y por el teatro. Se tiene que entregar también el material de difusión y de promoción. Y bueno, hay ciertos documentos que se tienen que entregar, que como les digo, hay que revisar las reglas. Y este reporte inicial se entrega 10 días naturales después de la primera presentación. El reporte final es el reporte ya en donde entregamos todo lo condensado de nuestro proyecto, qué hicimos, por qué lo hicimos, a dónde fuimos, las fotos, videos, todo el material que pueda soportar el hecho de que nosotros hicimos este proyecto y ya lo terminamos. Este reporte final se entrega 15 días naturales a partir de la última función. Hay reportes semestrales que se entregan todos los primeros 10 días de junio y los primeros 10 días de enero y los primeros 10 días de julio.
Si tu proyecto dura, una cosa muy importante, FIARTES nos da un tiempo de 3 años para llevar a cabo nuestros proyectos. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, estos 3 años, pues nos ha dado posibilidad de poder pausar el proyecto, ¿no? Porque hubo muchos proyectos que iban a llevarse a cabo en el 2020, pero por la pandemia los tuvimos que posponer, y gracias a esta posibilidad de llevar a cabo tu proyecto en 3 años, es que hemos podido como posponer los proyectos para llevarlos a cabo dentro de los 3 años que FIARTES nos permite. Entonces, este reporte semestral se va a entregar todos los primeros meses de enero y todos los primeros días de los meses de julio, durante todo el tiempo que tu proyecto se esté ejecutando, 1 año, 2 años o 3 años. El reporte financiero, este reporte se entrega 60 días hábiles a partir de la última función. Este reporte tiene que estar firmado por un contador público autorizado por el SAT. Y en este reporte financiero es donde nosotros vamos a comprobar con facturas que todo el presupuesto que FIARTES nos aceptó se ejerció de esa forma, y todo tiene que estar contrarrestado con todas las facturas del proyecto. Una vez más, se vuelve una pequeña Biblia, una pequeña tesis, porque pues sí, terminas teniendo documentos de este tamaño, de millones de facturas de todo el proyecto, ¿no? Y todo esto se tiene que entregar a FIARTES de forma digital. Las cosas físicas, pues obviamente se las recomiendo siempre guardarlas. Si todo sale bien, tu proyecto, al momento de entregar tu reporte financiero e hiciste buen uso del dinero y entregaste tus reportes a tiempo, no debería de haber mayor problema, y nunca más volverás a saber de nada del proyecto una vez entregando tu reporte financiero. Ahora, si en el reporte financiero hay fallas, o hay algo que quede inconcluso, o hay cosas que no cuadren, o hay cosas que no sean lógicas, o te gastaste el dinero de una forma que no fue la que FIARTES aceptó, entonces ahí sí vas a escuchar de FIARTES de nuevo. Pero si tú hiciste todo bien e hiciste todo como tú planteaste en tu proyecto en un inicio, en el momento que tú entregas tu reporte financiero, en ese momento se termina tu proyecto. Súper, súper, súper importante, cualquier retraso en las entregas de un reporte puede significar la revocación del estímulo. Temas de cambios. Oye, que es que quiero hacer cambios en el proyecto porque resulta que un bailarín se fue a vivir a Europa porque tuvo un proyecto nuevo allá y tengo que poner todos los cambios que tú quieras hacer en el proyecto son viables, menos que cambies obviamente la obra que quieras hacer, que le cambies el nombre a la obra. Tampoco puedes cambiar a la empresa responsable del proyecto de inversión, y pues hay ciertas personas importantes que no puedes cambiar del proyecto, ¿no? O sea, no puedes cambiar, por decir, al coreógrafo o al director artístico o al productor, porque pues finalmente esos son como las cabezas del proyecto, pero sí puedes hacer cambios sustanciales que no pongan en riesgo pues la ejecución del mismo proyecto. O sea, puedes cambiar a los bailarines siempre y cuando tú demuestres que hay una razón justificable para esto. Puedes hacer estos cambios de personal artístico, de personal de producción, cambios de fechas, cambios inclusive en el presupuesto. Tú puedes solicitar cambios presupuestales siempre y cuando estén justificados. Algo que sí es como muy importante, y les comentaba anteriormente, esta idea o esta cosa de ¿habrá alguien que me estará revisando el proyecto? Pues realmente no. El comité aprobó tu proyecto tal cual como tú lo inscribiste, y el comité está dando por entendido que lo vas a llevar a cabo tal y como lo presentaste. El realizarlo en tiempo y forma establecidos por ti y por tu equipo es parte de la responsabilidad que tú adquieres al momento de ser beneficiado con este apoyo. Sin embargo, sí puedes hacer estos cambios siempre y cuando sean solicitados y notificados a través del sistema en línea. Cada cambio que tú realices debe ser tal cual como se especifica en las reglas de operación de FIARTES, porque si no lo haces como se especifican en las reglas, te van a rebotar el cambio y vas a tener que volver a aplicar por este cambio de nuevo. Vuelvo otra vez, en caso de no realizar en tiempo y forma esta solicitud o esta notificación de cambios, es causa de revocación. ¿Qué es la revocación del estímulo? La revocación del estímulo es algo que nunca queremos que nos suceda. Es cuando se incumplieron algunas de las reglas de operación o lineamientos de FIARTES. Y en dado caso de que exista esta revocación, lo que pasa es que tienes que regresar el dinero entero. Y si ya te gastaste una parte porque tu proyecto ya lo estabas ejecutando, de cualquier forma tienes que regresar el dinero entero. Y esto implica multas para el contribuyente aportante, multas para ti como representante legal,
y la peor de todas las multas que pueden existir es que ni tú ni el contribuyente aportante van a poder volver a aplicar a un estímulo fiscal nunca, jamás en la historia de su vida. Entonces, es aquí donde regreso al principio, donde yo les comentaba que hay que tener como mucha paciencia y mucha templanza para llevar a cabo estos proyectos, porque sí significan mucho trabajo, mucho involucramiento, pues de todo. Al final de cuentas, pues somos artistas y involucramos pues no nada más nuestro cuerpo, sino nuestras emociones y todo. Entonces, sí, el llevar a cabo uno de estos proyectos que son administrativamente tan complejos, pues requiere una capacidad distinta a la artística. Entonces, súper importante tener siempre todo muy, muy claro y muy frío al momento de estar ejecutando el proyecto, porque, bueno, cualquier causita puede ser causa de revocación y pues nadie queremos que esto nos suceda. Y bueno, por último, algunas de las recomendaciones que les puedo hacer al momento de aplicar es leer la convocatoria 150,000 veces y después de leerla, volverla a leer y aprendértela de memoria, tú y todo tu equipo. Me pasa mucho que luego doy asesorías y trabajo con algunos productores y algunas compañías y típico que nada más se lee la convocatoria del productor o no sé, nada más la lee uno y como que le delegan a esa única persona el leer la convocatoria. No, error garrafal. Todas las personas que vayan a realizar la carpeta artística, no digo que todas las personas que estén involucradas en el proyecto, pero todas las personas que vayan a desarrollar la carpeta artística y que tengan implicaciones administrativas y de producción en el proyecto, se tienen que saber la convocatoria de pe a pa. Son un montón de documentos, son un montón de reglas, están escritas en español, pero un español que nos va a costar mucho trabajo entender porque pues no hablamos ese idioma. Entonces, pues hay que leer y cualquier duda que tengas, lo bueno es que siempre la gente de FIARTES de Secretaría de Cultura son súper buena onda, son súper amables, son súper dispuestos a ayudarnos. Entonces, cualquier duda que tengas, no te quedes con esa duda, marca el teléfono de FIARTES y pregunta lo que tengas que preguntar para que no tengas ninguna duda al momento de aplicar. Porque cometer un pequeñito error en tu aplicación por una pequeña duda que tú te quedaste, puede ser una razón para que no te den el apoyo. Entonces, nunca se queden con dudas, jamás. Desarrollar un proyecto que sea viable para ti, para tu equipo, realizar de acuerdo a tu edad y a tu experiencia profesional. Es decir, oye, pues somos un equipo de productores y artistas que tenemos 3 años de que egresamos de la carrera y queremos hacer un proyecto súper ambicioso, queremos pedir 2 millones de pesos, quizás no, digo, no, o sea, no quiero decir que los recién egresados no tengan esta capacidad para hacer estos proyectos, pero quizás ante los ojos de FIARTES va a llegar una compañía que tenga 25 años de trayectoria con gente profesional que tiene 25 años de trayectoria y que van a pedir los mismos 2 millones de pesos que tú, que probablemente se los puedan ganar, yo no digo que no, pero creo que es mejor siempre empezar como poquito a poquito y sobre todo si no se cuenta con la experiencia necesaria y justificable ante uno de estos proyectos. Entonces, si por ahora lo que consideras que puedes abarcar y que tu equipo tiene la capacidad para abarcar es un proyecto de 300,000 pesos, estás del otro lado, aplica para ese proyecto, demuéstrale a FIARTES que puedes con eso, demuéstrate a ti mismo que también puedes con eso y así empieza. Y el siguiente año pides uno de 700,000 y el siguiente año pides uno de 1,5 millones y después ya te pides el de tus 2 millones. Pero creo que sí es muy importante siempre pues apegarse a la realidad de las cosas, ¿no? Siempre con tu experiencia profesional por delante y pues con los pies en la tierra, ¿no? Porque justo eso, tu proyecto de FIARTES compite con un chorro de gente que puede o no tener más experiencia profesional que tú. Entonces, pues siempre tener muy, muy en claro eso. Tener un gran equipo de producción, como ya lo mencioné 700 veces en esta plática. Tu proyecto puede ser hermoso y perfecto artísticamente hablando, pero si realmente no cuentas con este equipo de producción y administrativo que lo sostenga, tu proyecto no va a ser viable. Como ya les dije también, entregar los reportes siempre en tiempo y forma, no se pasen un segundo, de verdad, por un minuto que se pasen puede ser una locura, porque pues para FIARTES ya te pasaste un día, aunque sea un minuto, ya te pasaste un día entero y causa de revocación. Otra recomendación es llevar a cabo el proyecto tal y como lo presentaste para evitar realizar cambios a la plataforma. Puede llegar a ser muy tedioso y muy fastidioso estar atento a la plataforma
casi que tiene que haber una persona que se dedique solamente a estar como resolviendo las situaciones de la plataforma, porque puede tornarse muy cansado. Y si tú decides empezar a hacer cambios, tienes que apegarte a las reglas. Y si, por ejemplo, vas a hacer cambios presupuestales, tienes que volver a pedir todas las cotizaciones. O si vas a hacer cambios de teatros, tienes que volver a pedir todas las cartas de los teatros o los convenios firmados. Entonces, pues sí, o sea, realmente hacer un cambio, de repente a mí me ha tomado 2, 3, 4 días terminar con documentos de cambios ante la plataforma, porque no nada más es escribirlo, sino que tienes que tener toda esta documentación que lo sostenga. Entonces, de verdad, yo les recomiendo tratar de no hacer ningún cambio. Ya si los cambios pues son inminentes, se tienen que hacer, adelante, pero siempre tratar de como apegarse a lo que ustedes presentaron. Y entonces, en el momento que estén desarrollando esta carpeta y este presupuesto y este calendario, siempre apéguense a sus capacidades y que sepan que es algo que es ejecutable por ustedes. O sea, no se vuelen a algo que ustedes no sepan que puedan llevar a cabo. Tener un administrador, un productor, un contador, como si ya les dije, si no lo tienen, corran y vayan a buscarlo. Y administrar muy bien el monto otorgado, siempre estando pegado al presupuesto que se entregó y que fue aprobado. Eso también es súper importante porque, como les comentaba anteriormente, al momento de tú entregar tu reporte financiero, si tu reporte financiero no está apegado al presupuesto y tú te gastaste el dinero en otras partidas que no mencionaste y que no tenías contempladas y que además no avisaste de los cambios, es ahí cuando entonces Hacienda sí te va a marcar de regreso y te va a decir, Oli, ¿qué hiciste mal aquí? Ven y explícame. Y son de esas cosas que nos queremos evitar. Recordemos que este tipo de apoyos están sustentados por Secretaría de Hacienda y Secretaría de Cultura. Entonces, pues bueno, Secretaría de Hacienda es alguien con quien siempre queremos estar bien, es ese amigo con el que siempre queremos tener de nuestro lado. Entonces, pues tratemos siempre de apegarnos a las reglas y siempre estar bien con ellos, porque a final de cuentas, estar bien con Secretaría de Hacienda quiere decir que el año que entra puedes volver a pedir un estímulo, porque si tú no estás bien con el reporte fiscal que entregaste o si algo no cuadró, el año que entra ya no vas a poder volver a aplicar o si aplicas, a lo mejor no te lo dan. Entonces, siempre, 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 pues hay que tratar de tener de nuestro lado, ¿no? A este querido amigo que es el SAT. Y bueno, pues eso fue todo. Muchísimas gracias. De nuevo, mi nombre es Claudia Villarreal. Soy productora escénica. Muchas gracias.